Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Muy buenas a todos, que Dios les bendiga de manera muy especial. Visión Familia con ustedes una vez más, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos regala de poder presentarnos ante nuestra distinguida y creciente radio audiencia. Y como diríamos a los que están en las redes, redoaudiencia. Bueno, ya inventamos una nueva y que no tiene nada que ver con la progresía, señores. Esto es autoría de acá, de Visión Familia. Ok, gracias al Señor llegamos a una semana más y tengo que decir que gracias al Señor porque verdaderamente este mundo parece que ha decidido enloquecer y hoy nuevamente montamos el rifle, la bala está en el cañón y estamos nosotros aquí dispuestos a dispararla porque la batalla ha empezado. Y no solo que ha empezado, sino que se ha encrudecido. Tenemos muchas cosas que contarles hoy acerca de cómo se mueve este mundo, este ambiente de la mal llamada progresía para cercenar nuestras libertades, para destruir esa buena cultura que por años hemos construido y que ha costado mucho y que hoy en día, tristemente, por el plumazo de un político, de una agrupación de jueces, se quiere tirar por la borda. Sin embargo, Visión Familia está aquí para contribuir a la edificación o reedificación o al sostenimiento de esos buenos valores y principios que gracias a Dios, y tenemos que decirlo una vez más, gracias a Dios nos tienen donde estamos. Así que usted está sintonizando Visión Familia y usted puede marcar a partir de este momento el 6901-9584 o el 6695-3739 y tenemos que saludar de manera muy especial en esta ocasión a nuestra queridísima hermana Lourdes Silvera, hasta el mini super Alange nos ha reportado sintonía. Tenemos que saludar también a la hermana Noricela Araúz hasta Tierras Altas, estaba muy impactada por el programa. Saludos especiales para usted y también saludo especial para el pastor José Martínez de la iglesia MI de Zapote, esto en el sector de Barú. Saludos cordiales también para todos los hermanos de la Alianza Evangélica capítulo de Chiriquí, que muy amenamente estuvieron dándonos esa voz de aliento para que siguiéramos adelante con el programa y nos decían, ahí estamos, cada transmisión del programa estamos pendientes, escuchando y sigan adelante. Y fueron muchos los pastores que nos dieron esa ese buen ánimo para seguir adelante. Puedo destacar al nuevo presidente de la Alianza Evangélica, el pastor Eric Sánchez, y también el pastor Alberto González, presidente saliente, nos daban esa palabra de aliento entre mucha gente más. Y mi compañero de acá habitual, que conozco, como siempre digo, desde que nací, mi papá, está conmigo acá hoy para presentar el tema de hoy. Así es, gracias, hijo. Y primeramente, seguimos también saludando hasta la comarca. ¡Viva la comarca! Damos gracias a Dios por toda esa sintonía que estamos teniendo allá en la comarca. Saludamos a Dionisio Tugrí, Pablo Tugrí, Miranda y familia, Yamilet Bejerano. Les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Y gracias, en efecto, por estar con nosotros. Y cada vez más esto está creciendo, está llegando a más personas, a más familias y hay una necesidad muy grande. Y el tema que hoy vamos a estar tratando es cuando los gobernantes pierden el rumbo. Así es, así es. Y usted dirá, bueno, ¿y cuándo tuvieron rumbo? Bueno, efectivamente, tienen un rumbo hoy en día y lamentablemente en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con el bienestar de la nación, sino más bien inclinado a la protección de lo que ellos llaman derechos de una minoría, muy minoría, pero bien posicionada y respaldada por aquellos poderes en la sombra, que hoy en día ya no están tan en la sombra, sino que salen y se exponen para decir, nosotros estamos apoyando esto. Sin embargo, hoy vamos a estar viendo el tema
Tristemente, señores, aquí en Panamá, tristemente ha ocurrido. Finalmente han conseguido meter a la señora Jesusa Rodríguez como embajadora de México en Panamá. Todo el alboroto que se dio por el señor que estaba anteriormente, y finalmente nos traen a una señora que podemos decir trae una agenda peor que la que el señor que estaba anteriormente. Yo quisiera decir, vamos a escuchar unas declaraciones en un video y luego quiero decirle algunas cositas, o queremos decirle algunas cositas que son muy importantes, porque como panameños nosotros tenemos que en primer lugar darnos a respetar, y en segundo lugar nosotros tenemos que exigirle a nuestros políticos y a nuestros gobernantes que no legislen en contra de la voluntad del pueblo, porque cuando se les eligió y se les puso allí no es para que hicieran exactamente lo contrario que nos gusta, se les puso allí para que hicieran lo que le conviene al pueblo panameño, no para complacer a la ONU, ni a la OEA, ni a las organizaciones de Soros, ni de Bill Gates. Es para gobernar para los panameños, porque precisamente somos los panameños con nuestros impuestos, con nuestro trabajo y con nuestro sudor, quienes ponemos el salario para que ustedes sigan en esa silla. Así que ojo con eso y vamos a ver dónde llega este tema. Y algo que también queremos resaltar, muy importante, es que hemos tratado en las últimas semanas, en los últimos programas, sobre ese movimiento feminista, en donde en este programa anterior presentamos las evidencias. Así es. Sobre el comportamiento de una supuesta defensa de las mujeres por parte de la mayoría de los grupos feministas. Así es. Cuando más bien es lo contrario, por el hecho de que estos grupos feministas, frente a esa desventaja que hay, esa desigualdad por la cual supuestamente ellos están o ellas están luchando. Bueno, podríamos decir ellos. Sí, exactamente. Para incluirlas a ellas y a los políticos que están con ellas apoyándolas. Definitivo. Entonces, aquella desigualdad que quieren supuestamente eliminar, podemos ver cómo la están más bien proyectando desde otro punto de vista todavía mucho más peor, por el hecho de que frente a esa situación de los señores que se creen mujeres, entonces son muy adoptados por estos movimientos feministas, sí, son respaldados, y allí estuvimos viendo en este programa anterior sobre todo esto, cómo sale al desnudo y cómo estos mismos grupos feministas dijeron a voz en cuello, por decirlo así, de que vamos a traer la ley trans, la vamos a traer. Así Entonces, ¿por qué hacemos mención de esto? Porque se da que frente al nombramiento que se quiso hacer acerca de este señor Salmerón, los grupos feministas se levantaron en rechazo porque decían que era un peligro. Este señor era un peligro para las mujeres panameñas por el hecho de tener este récord. Sí. Sin embargo, al momento que viene la designación de esta señora Jesusa, no vimos a una canciller que en sus inicios rechazó al señor Salmerón, claro, que ahora hacemos la salvedad. Sí, importante. Si este señor tiene antecedentes penales que son dignos de que sea procesado y sea juzgado, pues definitivo no estamos de acuerdo a que una persona con esta clase de trayectoria o antecedente, una causa probada, exactamente, venga aquí a fungir como un funcionario representando otra nación. Así es. Definitivo. Así que no es que estamos queriendo defender al señor Salmerón, pero resulta que los mismos que se levantan para rechazar al señor Salmerón por considerarlo un riesgo y una amenaza para las mujeres panameñas, no vemos esa misma reacción cuando México propone entonces a esta señora Jesusa, llamada Jesusa Rodríguez. No vimos más una pronunciación o un pronunciamiento
ni por parte de la canciller, ni por parte de los grupos feministas a protestar por los antecedentes de esta señora. Entonces, esto evidencia una vez más, estimada sociedad, estimadas familias que nos escuchan y nos están viendo por las redes, esto evidencia una vez más que la mayoría de estos grupos feministas están haciendo una defensa engañosa. Entonces, se hace necesario que ustedes, distinguidas damas, puedan hacerse representar por mujeres que realmente van a pelear por los derechos justos, morales y éticos. Pero la problemática es cuando ese grupo de mujeres que tienen esa mente sana, que están basada en lo moral, en lo ético, en lo correcto, se hacen a un lado, son pasivas, no son beligerantes en cuanto a los sanos principios que deben regir a la mujer. Entonces sencillamente se hacen a un lado y permiten que personas con mentes distorsionadas y que con premeditación están actuando para imponer todas estas cosas contrarias a la vida y a la familia, se hacen a un lado y permiten que estas personas entren en acción. Entonces, los puestos que hoy están ocupando mujeres que están llevando por un mal camino la defensa de la mujer, esos puestos deben ser ocupados por usted, distinguida dama, que usted misma está diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que estas mujeres nos están representando a nosotras? Sí, así es. Entonces, esos puestos tienen que ser ocupados por ustedes mismas, estimadas damas. Y por ello, les animamos a que no se despegue del radio y que allí usted esté escuchando toda la información que le vamos a presentar a continuación. Claro, eso es parte siempre, como dije la semana pasada, de esa doble vara de medir, esa doble moral que tienen estos movimientos políticos que nada tienen que ver con el feminismo real, que se hacen llamar feministas. Mire, esto lo vemos en muchas áreas. O sea, puede llegar alguien que nos dice que es el abogado más destacado del mundo y finalmente ser un farsante. En todas las áreas de nuestra vida nosotros vemos este tipo de engaños y las mujeres no escapan de eso, lamentablemente. Tienen una representación que no es una representación digna, que no está por defender los verdaderos derechos de la mujer y finalmente terminan goleando a la sociedad con este tipo de cosas. Así es. Escuchemos entonces el video, sí. Tomemos conclusiones acerca del tema. Queremos hacerle mención antes del video que vamos a presentar a un señor ex embajador de México llamado Agustín Gutiérrez Canet, para que usted pueda escuchar las apreciaciones de personas de allá mismo, de México, que ellos pudieron opinar acerca de lo pésimo que era este nombramiento para Panamá por parte de México en cuanto a esta señora. Entonces, prestemos mucha atención para que podamos ir viendo lo que se está dando y de cómo pudo ser posible que Panamá aceptara esta situación. Así que yo creo que es muy desafortunado el nombramiento. Primero, que se intentó de Pedro Salmerón, no tenía el perfil para ser embajador, ni tampoco lo tiene la actual señora Jesús Rodríguez. Sí, te entiendo claramente. Jesús Rodríguez tampoco, desde tu punto de vista, tú eres diplomático del Servicio Exterior, bueno, en retiro ahora, pero fuiste embajador del Servicio Exterior mexicano, no es un improvisado, no te mandaron los amigos para allá. ¿Cómo estás viendo el personaje de Jesús Rodríguez? ¿Cómo va a caer esta propuesta presidencial? Pues yo creo que va a caer muy mal. Ya las reacciones aquí en México, en las redes sociales, demuestran que no hay aplausos a esta candidata. Ella tiene todo el derecho a seguir su carrera teatral, artística, pero tú no puedes improvisar a un embajador y menos exponerlo
al desprestigio que puede causar a nuestro país. Mira, cuando entramos al servicio exterior, nos tenemos que aprender este librito que se llama Diplomacia de Nicholson. Y las características que debe tener un buen embajador son: 1, veracidad; 2, precisión; 3, calma; 4, buen carácter; 5, paciencia; 6, modestia; y 7, lealtad. Sin duda tiene lealtad la señora Jesús Rodríguez, pero creo que carece de las demás virtudes que debe tener un buen diplomático. Así pues, en estas condiciones, aunado a que el presidente cuestiona a la secretaria de Relaciones Exteriores de un país soberano, me parece que ya es extralimitarse, y esto es un gaffe diplomático, es decir, es un error diplomático otra vez con Panamá. Yo pienso, Pepe, que tenemos en tomar en cuenta que la diplomacia panameña está jugando un papel muy serio, muy profesional, y quiero recordar aquí a tus radioescuchas que ya Panamá negó el beneplácito a un embajador, a una propuesta de embajador de Perú en Panamá, y esto ocurrió hace 6 meses. Se trata de Richard Rojas, que fue acusado de lavado de dinero durante la campaña presidencial del actual presidente de Perú. De tal manera que no nos extraña ahora que México reciba una negativa rotunda por parte de la ministra de Asuntos Exteriores. ¿Crees tú, Agustín Gutiérrez Canet, que México ha perdido la brújula en materia de diplomacia, de política internacional? No solo hemos perdido la brújula, hemos perdido el decoro. Yo nunca había vivido este nivel tan bajo que estamos experimentando, que está ocurriendo ahora en el país. Es una vergüenza ver cómo el país está perdiendo prestigio y están desplazando a los diplomáticos de carrera profesionales por una supuesta lealtad ideológica. Y esto me recuerda un poco a lo que ocurrió con Venezuela con Chávez. Los diplomáticos de carrera fueron eliminados, el servicio exterior venezolano ya no existe. Hoy son todos leales al presidente de la República, pero todos somos reales, desde luego, todos los diplomáticos, de carrera o no, pero solo se escogen por razones ideológicas, por razones de ser simpatizantes de un partido, y no basta ser simpatizantes de un partido para ser embajador. Es una pena lo que está ocurriendo en la diplomacia mexicana. Bueno, mire precisamente cómo un ex embajador mexicano califica a esta señora, y sin embargo, él haciendo mención del buen trabajo del Estado panameño al gestionar que esta señora finalmente no viniera para acá, y finalmente mire en qué hemos caído. Yo solamente veo algo, o entre muchas cosas veo algo aquí, y es la barbaridad de presión que están sufriendo los diferentes estados para que vayan en esta línea en contra de la soberanía de cada territorio. O sea, es una cosa monstruosa cómo se nos planta sí porque sí, y a lo tapadito, a lo calladito, porque al final esto se ha hecho ya prácticamente, que este nombramiento de esta señora, esto había quedado sepultado ya. Y de repente retoman el tema, lo reviven, lo traen a la palestra, y de ya para allá, de un plumazo, tenemos a la señora Jesús Rodríguez aquí. Ahora, esto muy importante destacar también para aquellos que todavía no conocen quién es esta señora Jesús. Importante. Porque precisamente ayer alguien me decía, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es esta señora? ¿Qué hay de malo en que haya sido nombrada como embajadora de México aquí en Panamá? Entonces, cuando yo le empecé a hablar quién era, entonces esa persona se asustó terriblemente. Claro. Y me dijo, ¿cómo puede ser posible que el presidente haya hecho esto? Entonces la persona no creía que esto se estaba dando aquí en nuestro suelo panameño. Entonces, esta señora, ella, entre otras cosas que tiene, está, por ejemplo, promueve
públicamente el consumo de la marihuana, y ella misma dice tener una droga que es su favorita, el consumo de esa droga que es su favorita. Entonces promueve la legalización del consumo de la marihuana, de la droga, además de que también promueve el asesinato de bebés, puesto que es pro aborto. Además de eso, también es una señora que promueve lo que es la ideología de género, promueve lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, son aspectos bastante puntuales, además de que también tiene puntos de vista bastante extraños, puesto que ella afirma que lo que es las vacas, las yeguas, las burras, las marranas, dice que son iguales que las mujeres. Tienen el mismo valor que tienen las mujeres. Entonces, a partir del momento en que vemos a estos grupos feministas alarmándose y queriendo defender a la mujer panameña de un acosador de mujeres. Ojo con eso. No así ven ellas, estos grupos feministas, el riesgo de traer aquí a una mujer que tiene todo este arsenal de inclinaciones y que está promoviendo aspectos, porque sí, en efecto, un acosador de mujeres es una persona que tiene que ser castigada. Ese es un delito, es un irrespeto a la voluntad de las mujeres. Claro que sí, eso no lo descartamos. Pero si nosotros vemos esto a la par de una persona que anda promoviendo el asesinato de seres humanos, las drogas. Si lo vemos a la luz de una persona que anda promoviendo el consumo de drogas, si lo vemos a la luz de una persona que anda promoviendo el matrimonio homosexual, prácticas todas estas, sí, que aquí en Panamá son ilegales. Bien dijo el señor, se me fue el nombre, el señor Canet, Canet, que de las 7 cualidades de un embajador, esta señora solo tenía una, y creo que lo dijo en tono irónico porque él dijo la lealtad. Pero la lealtad no a su nación, sino a la agenda que esta señora defiende y a los lobbies a los cuales representa. Exactamente. O sea, es peligroso verdaderamente esta señora, y tenemos información del estado civil de ella. Así, aparte de eso, está casada con una mujer. Entonces, es practicante de lo que es aquello del lesbianismo. Ahora, muy importante queremos señalar, porque los grupos feministas panameños, en su mayoría, que salieron a la palestra a arremeter contra Salmerón, y al cual repetimos, no estamos defendiendo tampoco. Así es, gracias. Es importante. Y entonces salen a tirar al aire las bondades, a defender las bondades de esta señora Jesusa. Entonces, estos movimientos dicen que lo que ha sucedido es que los grupos conservadores... Ahí viene la pedrada. Que los grupos conservadores nos hemos metido en la cama de Jesusa. Óigase bien eso. Que nos hemos metido en la cama de Jesusa, y entonces que ahora lo que estamos resaltando es que sencillamente que es lesbiana. No. Esto no es... Aquí nosotros no estamos resaltando la inclinación propia de la determinación que ella como persona adulta tiene con su vida, sino de que aquí lo que estamos resaltando y en lo que estamos totalmente en contra es
en todas estas prácticas que ella abiertamente promueve. Exactamente. Que abiertamente promueve. ¿Por qué motivo? Porque en una... digamos, en una celebración de una reunión a nivel internacional, uno de los que estaba representando a su país, estaba hablando en nombre de los consumidores de droga. Oh, sí. Y este señor, él estaba exigiendo que se legalizara el consumo de la droga. Entre otras cosas, también pedía que se le permitiera a los que estaban cultivando la marihuana y las otras drogas que se cultivan, que se les permitiera a ellos expandirse, hacerlo de manera segura, y además también que para aquellos consumidores que tuvieran problemas emocionales, psicológicos, que se les diera un tratamiento de altura y de calidad, al igual como se trataba a cualquier otra persona enferma. Entonces resulta que al traer una embajadora aquí a Panamá, que tiene la inclinación abiertamente expuesta por ella, porque nosotros no estamos inventando nada aquí. Señor. Váyase sencillamente a las redes sociales y usted va a escuchar de viva voz de esta dama toda su ideología, todas sus bases. Claro. Entonces, no podemos nosotros permitir que aquí en Panamá estas situaciones se sigan dando. Claro, y parece curioso y al mismo tiempo no lo es, porque sencillamente todo esto responde a una agenda prefabricada, marcada desde afuera obviamente, y es que lo que pasa es que uno de los candidatos a la presidencia por Colombia estaba hablando de la legalización de las drogas y decía, le vamos a comprar las drogas a los cárteles para combatir el narcotráfico. Y uno dice, oye, pero ¿cómo es esto posible, muchacho? Tú vas a combatir el mosquero trayéndote la pudrición para tu casa. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué pasa con la señora Rodríguez en este caso? Y veámoslo de esta manera. Los mexicanos han cometido el grave delito, voy a decirlo así en estos términos, de enviarnos a una señora que no tiene ningún tipo de acople con lo que es la cultura panameña. Y por eso el señor Canet habló alto y claro de lo peligroso que era que esta señora viniera para acá. Yo le diría a los mexicanos, piensen ustedes, si nosotros tomamos su escudo, lo arrugamos todo, lo mandamos en una pelota, lo enrollamos y se los enviamos a México. ¿Cómo se sentirían ustedes si a ustedes se les ofende algo tan valioso y, vamos a decir en estos términos, tan sagrado como es su escudo, lo que representa a su nación? Y nosotros se lo enviáramos de esta manera. ¿Por qué no lo haríamos? Porque respetamos su soberanía, porque respetamos su costumbre, porque respetamos sus símbolos nacionales. Entonces, aquí desde la administración de Panamá en adelante se permitió irrespetar la soberanía nacional, enviando a una señora que abiertamente promueve todo este tipo de ideologías y de costumbres torcidas que nosotros, claro estamos, que no hay un lugar, no hay un estado, no hay un país que haya aprobado el consumo de drogas que esté teniendo buenos resultados ahorita mismo. Y hace un par de meses atrás hice alusión a uno de los estados en Estados Unidos que aprobó las drogas porque decía, con los impuestos de las drogas nosotros vamos a avanzar en infraestructura y vamos a poder construir lo que nos hace falta. Finalmente, el daño que causaba a la sociedad el consumo de droga, los robos que se cometían para conseguir droga y toda la delincuencia y todo lo que emanó del consumo de las drogas, con los impuestos no daba ni siquiera para reparar ese daño. O sea, no se consiguió nada. Entonces, entendamos claramente, y hablaba con una extranjera hoy acerca precisamente de este tema, y ella me decía, tengan cuidado, porque las características de esta señora responde a que ella trae una agenda oculta para empujarla aquí en Panamá.
Panamá es una nación muy saludable hasta ahora en esos términos, y peleen ustedes hasta donde sea posible para que Panamá se mantenga así. Y es que en los últimos días hemos estado teniendo noticias de cosas tremendas que aún en nuestra provincia se han querido meter. Y no me voy a alejar del tema porque siento que esto tiene mucho vínculo con lo que ha estado sucediendo. Y es precisamente que me llega una imagen de un presunto desfile gay en nuestra provincia. Y yo me planteo, porque es que veo cualquier cantidad de organizaciones abajo representadas y veo a un personaje que es el abanderado y todo. Y yo digo, bueno, ¿y esto de dónde salió? Y yo me pregunto, ¿en qué municipio pretenden ellos, si esto es real y no se trata de un engaño, en qué municipio pretenden ellos hacer este desfile? ¿Y cuál es el alcalde que les va a dar a ellos el visto bueno para que hagan tremenda aberración en nuestra provincia? Esto es importante que nosotros como pueblos lo sepamos, y por eso Visión Familia está aquí, porque nuestra visión es defender la familia, defender los buenos valores, defender a los niños. No se imaginan ustedes el daño brutal que esto causa en los niños. Lo dijo alto y claro el coro de hombres gay de San Francisco: venimos por sus niños. En una reunión de estas de derechos humanos, uno de los activistas pro familia más sobresalientes de la región, voy a dejarlo hasta allí, pero recientemente lo tuvimos en una conferencia con nosotros, uno de los activistas homosexuales le dijo: ustedes son la última generación que nos adversa a nosotros, porque sus hijos nos pertenecen. Así, alto y claro, se fue muy molesto porque la delegación Provida que había llegado ese año a esa asamblea había sido tan arrasadora que no hubo otra que darles cabida, e corearon y todo lo demás, hicieron una muy buena representación. Y ese representante de los homosexuales les dijo eso: atención pueblo chiricano, atención pueblo panameño, el objetivo no es usted como adulto, el objetivo son sus niños, son nuestros niños, y ellos van a hacer todo lo posible para meter su ideología por ahí, porque ellos saben que es la única manera de que a largo plazo ellos puedan tener lo que ellos quieren. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Y mire, que le doy otra noticia relacionada con el cine, porque a lo mejor usted también está en el tema de la película de Buzz Lightyear. Y es que resulta que el actor detrás del personaje de Buzz Lightyear, un señor de nombre Chris Evans, sí señores, ese mismo que hace del Capitán América, en una entrevista da unas declaraciones y se le pregunta y le dice: oye, ¿pero qué te motivó a ti a participar y a hacer la voz, en este caso, del personaje de Buzz Lightyear? Y le preguntan precisamente acerca de ese beso que hay entre dos hombres en la película. Y Chris Evans sencillamente le dice: bueno, yo me sentí muy motivado porque el CEO de Disney está comprometido con la causa gay. Estoy parafraseando, pero es precisamente lo que él quiere decir. Y él dice algo en palabras textuales. Él dice: esta será la norma. Es decir, esto viene porque viene. ¿Y dónde entra? En una inofensiva película para niños. Allí está la ideología de género metida. Por eso nosotros no podemos ver, y usted en casa, perdóneme que le hable en este tono, pero usted en casa no puede decir: bueno, ¿y estos locos por qué se meten con una mujer? Que bueno, a lo mejor ella promueve las drogas, pero eso es allá en su país. No. Es que ahora es embajadora de México en Panamá. Ahora está aquí y ahora tiene la capacidad de conectarse con esos grupos que están tratando de ir en esa línea para promover esto desde afuera y hacer una implosión aquí en Panamá. Es precisamente lo que decimos, hijo, de que los grupos feministas decían que Salmerón aquí era un riesgo para las mujeres panameñas, valga la redundancia, por sus prácticas que tenía o que tiene, de las cuales es acusado. Entonces, pero significa que esta señora, con todas estas prácticas que tiene, donde especialmente atenta contra la vida de los niños en el vientre, estas prácticas no representan la más mínima amenaza para las mujeres. Entonces, todo este aspecto se hace muy necesario
que nosotros vayamos meditando sobre esto y que es tiempo ya, estimada sociedad, que nosotros nos levantemos a defender nuestros derechos. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momentito, donde le han querido dar una connotación a como es la costumbre de estos movimientos, una connotación de victimización a esta señora Jesusa, al momento de que están diciendo, no, es que esos grupos conservadores se han metido en la cama de esta señora. Pero nosotros queremos decir algo, el problema no es por lo que haga cada quien en la cama, como dicen estas personas. El problema es cuando esa cama la quieren traer a la luz pública y la quieren imponer como un derecho humano que tiene que ser aceptado por toda la sociedad como una ley de fiel cumplimiento. El problema es eso. Entonces, les pedimos que para sus reportes de sintonía y sus comentarios o su donación puedan llamarnos al 6695-3739 y al 6901-9584. Y con mucho gusto le atenderemos. Claro que sí, y quiero que sepa que esto es Visión Familia y estamos aquí llevándole mucha información porque verdaderamente lo que está pasando en nuestro mundo, como le dije al inicio, parece que nuestro mundo ha decidido enloquecer. Pero aquí seguimos, parados al pie del cañón, dispuestos a seguir en esta batalla. Y vamos a escuchar y a ver, si usted está en nuestras redes, el próximo video porque también tiene mucho, pero mucho valor. Es muy interesante. Préstele atención y ya venimos de inmediato. Aquí le queremos presentar ahora entonces al señor Diego Fernández de Ceballos, donde él, en una entrevista radial, él está hablando con el panelista y está dando sus puntos de vista muy contundentes sobre esta presentación de esta señora como embajadora aquí en Panamá. Y hacemos la salvedad. Estamos presentando puntos de vista no de panameños, sino de mexicanos. Gente de su propio patio. Otro mexicano que está alzando su voz en desacuerdo por esta situación. Al igual que hablando de eso, de mexicano, tenemos el caso también de aquella senadora de México también, Lili Telles, quien manifestó a través de sus redes sociales que primero el presidente de México estaba insultando a los panameños con el nominarles a Pedro Salmerón. Pero dice, y ahora los está insultando y los está ofendiendo con esta señora Jesusa. Y entonces ella, entre otras cosas, publica y le dice, ¿qué le deben a usted los panameños, señor presidente? Refiriéndose al presidente de México. Y esto les dice, los panameños merecen respeto, no los menosprecie. Entonces, versiones de mexicanos que están opinando sobre los antecedentes de esta señora por el hecho de que ellos saben de que no es lo más correcto para haberla presentado como embajadora de Panamá. Sin embargo, nos encontramos entonces a un presidente y a una canciller que la ven que sí califica. Increíble esto. Así que escuche las declaraciones en esa entrevista a este señor Diego Fernández de Ceballos. Panamá, su gobierno, en un acto de dignidad y de soberanía, le respondieron a México sencillamente, a ese no lo queremos aquí. ¿Cuál fue la respuesta de Tartufo? Injuriar a Panamá, como acostumbra, y decir que propondrá a una tal Jesusa, que hace poco tiempo, José, se tomó la licencia de decir en la tribuna del Senado de la República en México que las mulas, las vacas y las marranas tienen aquí los mismos derechos que las mujeres. Sí, José,
textualmente. Esa señora Jesusa afirmó recientemente en la tribuna del Senado mexicano que en México las mulas, las vacas y las marranas tienen los mismos derechos que las mujeres. Pues te lo digo claro, José, ojalá que el gobierno de Panamá no se entere de la vida y las declaraciones de la tal Jesusa, porque de seguro le volverá a decir al gobierno de México que le presente a alguien que sea presentable. Ok, es muy importante que podamos señalar aquí cuál era la apreciación que tenían estas personas, estos mexicanos, la expectativa que ellos tenían de la decisión que iba a tomar Panamá con esta segunda opción. Oh, sí. Entonces, este señor decía que Panamá, en un acto de dignidad y de soberanía, había actuado de la manera más correcta al rechazar al señor Salmerón. Y que ellos también decían, México va a tropezar con la segunda piedra, la cual consistía en ese segundo nombramiento que hacen de Jesusa Rodríguez a Panamá como embajadora. Entonces, la expectativa que había en estas personas, en estos mexicanos, era de que Panamá iba a rechazar esta situación. Y nos encontramos que más bien de buena gana los están recibiendo y les están dando el beneplácito para que sea la embajadora aquí de México. Ahora, algo también que queremos señalar es que aquí estas personas decían de que era una burla, era una ofensa lo que el gobierno mexicano le estaba haciendo a Panamá con ofrecerle a esta señora. Palabras textuales de mexicanos, de ciudadanos mexicanos que estaban en desacuerdo a que esta señora viniera como embajadora aquí a Panamá. Entonces, podemos observar que después de que ellos calificaban de una burla, de una ofensa, esta clase de propuestas para los panameños, el mismo presidente la acepta, le da el beneplácito, y esto lo que nos da a entender a nosotros, tenemos que decirlo, que quien se ha burlado del pueblo panameño y quien lo ha ofendido ha sido el mismo presidente, sí, por el hecho de darle el beneplácito a esta señora, incluyendo también a la canciller. Entonces, hay una serie de situaciones aquí que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos callar porque ya está bueno ese silencio pasivo, que no es otra cosa que un silencio cómplice. Y con este silencio nosotros vamos a seguir permitiendo más y más situaciones. Claro que sí, es importante, una vez más les digo, despertemos ya, porque si no lo hacemos ahora, cuando nos demos cuenta, ya no va a haber nadie que se levante por nosotros. Nunca se olviden de las palabras de aquel pastor evangélico alemán Martin Niemöller. Ténganlo presente, aquel personaje a quien Hitler llamaba su prisionero particular. Ténganlo muy presente. Algún día le vamos a hablar de eso porque es muy importante. Y quiero que saltemos un momento del tema de lo de la señora Jesusa Rodríguez, pero lamentablemente tenemos que mantenernos porque, oiga, las buenas noticias que surgen en torno a esto, si no es que son silenciadas, son muy pocas. Y es que resulta que el señor Biden, y esto por cortesía de el noticiero La Voz, el señor Biden firma una orden ejecutiva destinada a proteger los derechos del lobby gay, exactamente como usted lo escuchó. Y es que resulta que esta orden ejecutiva es totalmente inconstitucional porque va en contra precisamente de las competencias de los diferentes estados, por muchas razones que no vamos a entrar en ellas, vamos a dejarlo hasta allí, pero va en contra de las competencias de los estados. Esta orden ejecutiva pretende que sin importar lo que quieran los estados,
sin importar lo que quieran los padres, en este caso, o los gobernantes distintos de los diferentes estados. Estados Unidos se gobierna diferente a como lo hacemos acá. A los niños, escuche, sin importar incluso lo que quieran los padres, a los niños se les va a adoctrinar en las diferentes normas y reglas de la ideología de género. Esto lo está haciendo Biden precisamente porque algunos gobernadores, especialmente de lo que son de la zona del sur, han levantado su voz y han estado defendiendo a sus estados. Y Biden dice que estas leyes autoritarias que impiden el desarrollo de los derechos de la comunidad gay, hay que combatirlas, y precisamente levanta esta orden ejecutiva, un plumazo más que da un gobernante para tratar de defender este tipo de leyes y de normas que son totalmente contrarias a la moralidad. Este acto precisamente se prevé, y hay por ahí unas voces que pueden decir que esto precisamente responde a que, como han perdido la votación en torno al aborto, nunca olvidamos esa sentencia maravillosa donde sale 51-50 la votación y pierden los demócratas la oportunidad de impulsar una ley de aborto para tratar de cubrirse ante la posibilidad de que la sentencia Roe versus Wade quedara anulada. Pues ahora el señor Biden da este plumazo con esta orden ejecutiva para tratar de ir, porque hay muchas voces que dicen que efectivamente la sentencia Roe versus Wade inconstitucional, una vez más, porque era competencia de los estados aprobar o no el aborto en este sentido, y a través de una sentencia de un tribunal sencillamente se mete el aborto, igual que el matrimonio homosexual se metió por la misma vía. Y es que el señor Biden ha estado haciendo cosas tremendas en los últimos días, lamentablemente no muy buenas, siempre inclinadas hacia el mal. Y este supuesto de combatir las leyes restrictivas de algunos estados, nosotros lo estamos viendo también porque precisamente en el estado de la Florida, el conglomerado del señor George Soros compra 18 estaciones de radio de corte latino. Y nosotros podemos pensar, hombre, ¿y para qué el señor Soros compra 18 estaciones de radio latina? Bueno, precisamente para declararle la guerra al gobernador Ron DeSantis, que es un personaje que ha defendido muy bien, con garras y dientes, a su estado de la ideología de género. Y precisamente a Ron DeSantis es uno de los que el señor Biden nombra en su comparecencia para presentar esta orden ejecutiva, y habla de cómo, supuestamente, diciendo el Ron DeSantis, iba en contra de los niños homosexuales. Estoy parafraseando, pero es básicamente lo que él quería decir. Y la orden que firma Ron DeSantis en el estado de Florida precisamente no tiene nada que ver con eso, sino que lo que pretende es salvaguardar la inocencia de los niños y prohibir que en las aulas de clases se les enseñe a los niños, escuche, a los niños, acerca de la ideología de género. Verdaderamente lo que se mueve por allá está bien fuerte, y nosotros tenemos que levantar las antenas. Hay que destacar también que esta ley o este decreto ejecutivo del señor Biden también tiene como objetivo eliminar las terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? La asistencia psicológica que recibe un homosexual cuando decide que ya no quiere seguir siendo homosexual y busca a un psicólogo para que le oriente de cómo salir de allí. Presten mucha atención, porque el señor Biden y la señora Kamala están insistiendo en que todo el mundo se convierta en homosexual, pero al momento que alguien descubre el espinero que hay ahí dentro de este conglomerado y decide salirse, entonces el señor Biden le cierra las puertas y dice: no, es que usted no se puede salir. Una vez usted entró, usted no se puede salir. Y lo que ellos dicen es que precisamente ellos están haciendo esto porque la gente que promueve las terapias de conversión están empujando a los homosexuales para que dejen de ser homosexuales. Mire la clase de hipocresía que tiene todo esto. Es muy importante que nosotros prestemos atención
porque el señor Biden dice que dentro de los 200 días, a partir de la fecha de esta orden, el secretario de Educación, escuche esto, deberá desarrollar y publicar políticas de muestra, dice él, para apoyar el bienestar y el éxito académico de los estudiantes LGBTI en las escuelas e instituciones educativas. Estudiantes LGBTI. Escuche esto. Esto es Increíble. una barbaridad. Biden invita, por otro lado, a las personas que se sientan o se vean afectadas por lo que él llama restricciones de los estados que han aprobado leyes para que esto no avance, a presentar quejas ante tribunales de derechos a nivel federal. Biden también pedía al Congreso que apruebe la ley de igualdad que va a modificar, escuche, la legislación vigente sobre derechos civiles, incluyendo explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas. Y yo cierro este espacio antes de que vayamos a la despedida con una noticia todavía mucho más trágica. Y es que en los Estados Unidos, lamentablemente, el aborto, que tenía una tendencia a la baja en los últimos 30 años, pues en estos últimos años, estoy hablando del 2020 especialmente para acá, ha presentado un aumento. Y ahorita mismo en Estados Unidos el aborto ha aumentado en un 8%. Eso significa, mis queridos amigos, que de cada 5 embarazos que se dan en los Estados Unidos, uno de esos embarazos termina en aborto. Es muy importante que cuando nosotros hoy le estábamos hablando de que la señora Jesusa Rodríguez promueve el aborto, usted piense en que en los Estados Unidos el aborto avanza, en vez de disminuir, avanza después que por 30 años había venido hacia la baja. Ahora sencillamente se aumente. Usted preste atención a la señora Jesusa Rodríguez cuando dice que es pro aborto, que obviamente no dice que es pro aborto. Utilizan su tecnicismo para endulzar el oído de los incautos y meter su mercancía podrida, su mercancía barata. Y usted piense que en los Estados Unidos, de cada 5 embarazos que se dan, es decir, de cada 5 niños que pudieron venir a ver la luz, tristemente, 1 de cada 5 de esos niños terminará muriendo. ¿Por qué? Precisamente por la cobardía de políticos que no han tenido los pantalones para levantarse y frenar. Es que no se puede porque la presión es muy grande. Pues claro que se puede, porque en Texas, en Florida, en Hungría y en muchos otros países han podido frenar esto. A la población no le gusta esto. Lamentablemente, los que están encantados de promover esto son nuestros políticos, pero a la población no le gusta esto. En California, cuando llevaron lo del matrimonio homosexual, lo llevaron a referéndum. Todos los referéndums que hicieron los perdieron, porque los californianos no querían matrimonio homosexual en su estado. ¿Y qué hicieron? Plumazo y allá va el matrimonio homosexual. No, y entonces, hijo, el caso es que la expectativa... La expectativa de personas de otros países en cuanto a Panamá, siendo que Panamá es considerado como un país mayoritariamente conservador, pro familia, pro vida, la expectativa que ellos tienen es de que Panamá está defendiendo los derechos, que nuestros gobernantes están defendiendo los derechos, y por eso es que hemos querido plantear como tema en este programa cuando nuestros gobernantes pierden el rumbo. Porque precisamente no podemos ver otra cosa más que eso, ver gobernantes que hoy están perdiendo el rumbo y a lo malo lo están llamando bueno y se lo están trayendo a nuestro país. Esto no puede ser posible que esta situación se siga dando, por lo que tenemos que levantar nuestra voz. Reiteramos, basta ya de tanta pasividad.
tanto como iglesia, como sociedad, es necesario que nosotros empecemos a hacer el trabajo de defensa para nuestra familia, por nuestras generaciones presentes y futuras, porque de lo contrario, lo que va a venir es peor. Y cuando usted, estimada sociedad, va a querer levantarse a protestar y hacer llamados de atención, ya va a ser demasiado tarde. Estamos a tiempos todavía. Le va a suceder exactamente como le pasó a unos mexicanos que fueron a protestar porque un museo estaba decorado de arriba abajo con ideología de género celebrando el mes gay. Y las señoras y los señores estaban, un montón de gente bravos, y le estaban grabando a la que estaba allí en el museo. Y la señora del museo, así con una sonrisa, la llama y le dice: ¿sabe por qué todo esto está aquí? Porque hay una ley que lo permite. Es decir, cállese la boca, no diga más nada, porque ya esto es legal. ¿Así vamos a estar nosotros mañana, señores panameños, señores chiricanos? Yo creo que no. Así es. Esto es Visión Familia. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y muchas, pero muchas gracias. Que el Rey les bendiga. Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios.